Adelante, doctor Juan, ya estamos al aire. ¿Cómo no? Estoy nada más en espera de que los espectadores entren, parece que ya los tenemos. Muy buenos días, quiero darles la bienvenida a esta teleconferencia sobre COVID-19 en México del Instituto Nacional de Salud Pública. Y el tema el día de hoy es un tema de muchísima actualidad. Vamos a hablar de la vacunación para COVID-19 y sobre todo de los retos que implica la cobertura universal. Como todos sabemos, la pandemia de COVID-19 ha impuesto una enorme carga de sufrimiento, muerte, pérdidas económicas y una disrupción de la vida social como nunca habíamos experimentado en nuestras generaciones. En las últimas semanas, los resultados de los estudios fase 3 de las diversas vacunas en desarrollo han comenzado a publicarse con resultados muy esperanzadores. Contar con vacunas en un tiempo tan corto es un verdadero logro de la humanidad y debemos, desde luego, celebrarlo. Desafortunadamente, no basta con que las vacunas existan. Aún hay muchos retos que debemos enfrentar para su aplicación y su impacto en la salud poblacional. Algunos de estos retos incluyen, primero, asegurar que las vacunas se distribuyan de forma justa entre los países. México ha hecho grandes esfuerzos para asegurar que el acceso universal a las vacunas, tanto con compras directas como a través del mecanismo COVAX de la OMS. Y en ese sentido creo que debemos celebrar pues el éxito que México ha tenido en este sentido. También tenemos que asegurar que la distribución de la vacuna en el país sea transparente, ética y basada en un cuidadoso análisis de los beneficios. ¿A quién debemos vacunar primero y por qué? ¿Cómo asegurar que la vacunación llegue a los lugares donde se requiere con más urgencia? ¿Cómo resolver los inmensos retos logísticos? Tenemos también que hacer un gran esfuerzo de información para que todas las personas sepan que las vacunas que se aplicarán son seguras y han seguido un proceso acelerado, pero al mismo tiempo cuidadoso para su aprobación. Y finalmente, retomo el tema del reto logístico, la existencia de diferentes vacunas con necesidades diferentes de condiciones de conservación, particularmente de temperaturas bajas, con diferentes números de dosis, dependiendo de cada una de las vacunas, y de días que transcurren entre una dosis y otra, hacen que el reto logístico en comparación con la aplicación de otras vacunas sea mayúsculo. Hoy entonces vamos a explorar los retos, oportunidades que hay alrededor de la vacunación por COVID y contamos con la presencia de expertos que participan en el grupo técnico asesor de vacunación que está generando las recomendaciones de utilización de la vacuna en nuestro país, además de la representación de la Organización Panamericana de la Salud. Y también quiero agradecer muy particularmente al doctor Hugo López-Gatell, que a pesar de sus múltiples pues compromisos y trabajo tan pesado, nuestro subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, haya podido acompañarnos en este webinar y dirigirnos un comentario sobre el proceso de vacunación. De modo que antes de darle la palabra al doctor Tonatiuh Barrientos, quien moderará la sesión, quisiera yo pedirle al doctor Hugo López-Gatell que si nos puede, por favor, hacer su comentario. Adelante, por favor, doctor López-Gatell. Con mucho gusto, doctor Rivera, director general del Instituto Nacional de Salud Pública. Es para mí un enorme gusto poder participar con algunas palabras en este arranque de este importante seminario que va a ayudar a que la población en general, quien desee escuchar esta sesión, pueda familiarizarse con la complejidad del proceso de diseño y en su momento de operación de un programa de vacunación especial contra la COVID-19. Pero también quisiera destacar, el doctor Rivera ya ha señalado con claridad
muchos de los retos que identificamos en la comunidad de salud pública que son relevantes de abordar para garantizar este derecho a la protección de la salud de manera específica en una condición tan importante como esta pandemia de COVID-19. No me referiré a ninguno de ellos. Lo que quiero destacar ahora es la importancia de la colaboración institucional y el orgullo de tener una comunidad de salud pública tan sólida en México y tan bien vinculada con la comunidad internacional. Lo digo por lo siguiente, aquí hay elementos clave. El propio Instituto Nacional de Salud Pública, en sus atribuciones, es el componente de asesoría fundamental para el Sistema Nacional de Salud, pero en esta etapa lo está haciendo de una manera que quiero agradecer públicamente, de una manera excepcional. Las políticas públicas más estratégicas que está impulsando el gobierno actual están cimentadas en una sólida, muy sólida base científica, pero además con una visión muy moderna, muy dinámica por parte del Instituto Nacional de Salud Pública. Esto lo estamos viendo tanto en las políticas de salud sobre enfermedades crónicas, sobre tabaquismo, sobre lactancia, sobre innumerables elementos. En este caso no fue la excepción y el instituto nos ha dado el privilegio de tener a la doctora Celia Alpuche Aranda, directora del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas, como presidenta de nuestro comité asesor o nuestro grupo técnico asesor del Programa Nacional de Vacunación. Ella ha logrado articular a una comunidad de científicas y científicos muy expertos, muy especializados de todos los campos. Ha incorporado también a especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública, como el doctor Tonatiuh Barrientos o el maestro Sergio Bautista, para tener una panorámica integral y multidisciplinaria de este diseño y en su momento evaluación y operación del programa de vacunación contra la COVID-19. El otro elemento que también es motivo de orgullo es el caso del doctor Alejandro Cravioto Quintana, quien desde hace muchos años es ampliamente conocido en la comunidad internacional y nacional de salud pública por su trayectoria, por su consistencia, por su integridad como un experto en enfermedades infecciosas y en particular en vacunación. El doctor es presidente actualmente del Grupo Asesor Estratégico de Vacunación, nada menos que de la Organización Mundial de la Salud, y esto es en atención precisamente a su solidísima trayectoria en el campo. Es un privilegio que él sea miembro de este grupo de asesoría del sistema, del programa de vacunación de México, y obviamente nos da una ventaja muy amplia tener a gente con estos niveles tan importantes de competencia científica, competencia técnica y de integridad. Termino diciendo de los retos que ya ha destacado el doctor Rivera, que sin duda serán la sustancia de este simposio. Pretendemos trabajar sobre ellos con la mayor celeridad, con la mayor disposición de resolverlos y con un compromiso claro con la población de México de lograr tener los estándares de seguridad sanitaria, tanto en lo que respecta a la evaluación, en su momento autorización e inspección y liberación de los lotes de vacuna, como en cualquier elemento que esté involucrado en su uso, el impacto que tenga y el proceso de enfrentar a la pandemia de COVID-19 en México. En todo momento lo vamos a hacer con los mismos estándares éticos de independencia, de no tener conflictos de interés, no sucumbir a ninguna presión de carácter comercial, político, económico, sino pensando en el bien de la población y en que esto sea un instrumento verdaderamente demostrativo, efectivo, de buenas prácticas de salud pública, de gestión gubernamental. Muchas gracias, doctor Rivera, y gracias a los participantes en el simposio. Muchas gracias, doctor Hugo López-Gatell, por sus palabras y por, en este breve espacio, pues hablar de todo lo que ya se ha hecho, pero también de lo que tenemos que hacer hacia adelante. Y le voy a pasar ahora la palabra al doctor Tonatiuh Barrientos, que es director del Centro de Investigación en Salud Poblacional de nuestro instituto, el Instituto Nacional de Salud Pública, también miembro del Grupo Técnico Asesor de Vacunación,
quien en primer término nos comentará sobre alguna modificación que hubo en el programa de última hora y después hará ya la moderación de la sesión. Muchísimas gracias. Tonatiuh, te cedo la palabra. Muchas gracias, doctor Rivera. Buenos días a todas y a todos nuestros ponentes y también a los asistentes a este webinar que estará dedicado al análisis de la vacunación por COVID y del reto estratégico y logístico que va a implicar. Como ya mencionaba el doctor Rivera, tuvimos un cambio en el programa. El primer cambio es que desafortunadamente el doctor Alejandro Cravioto no va a poder asistir al webinar porque justamente fue llamado por la OMS esta mañana. Pero bueno, en su lugar, la doctora Celia Alpuche hará una presentación un poco más amplia que justamente cubra los temas que iba a cubrir el doctor Cravioto. Y adicionalmente también el representante en México para la OPS, el señor Cristian Morales, también justamente tuvo un llamado urgente y en su lugar nos va a acompañar la doctora María de Jesús Sánchez, también de OPS. Entonces, sin más preámbulo, bueno, justamente el objetivo de este webinar es discutir los diferentes procesos que hay detrás del desarrollo y la distribución de las vacunas para COVID-19, analizando los retos y presentando cuáles son las soluciones que se han ido ideando a lo largo de estos últimos meses de trabajo para asegurar que existe una distribución justa, equitativa, oportuna en la medida de lo posible para justamente proveer de esta importante vacuna a la población mexicana. Entonces, el día de hoy vamos a tener 3 ponentes. Nuestra primera ponente será la doctora María de Jesús Sánchez, quien es licenciada en Biología por la Universidad de York en Inglaterra y además cuenta con una maestría y doctorado en control de enfermedades infecciosas por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres en Reino Unido. Actualmente ella es asesora internacional del área de enfermedades transmisibles de la OPS-OMS en México. También tendremos a la doctora Celia Alpuche Aranda, quien es médica pediatra, especialista en enfermedades infecciosas. Tiene un doctorado en ciencias médicas en el área de microbiología y además realizó estudios de postdoctorado en el Massachusetts General Hospital, en la unidad de enfermedades infecciosas y en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Actualmente ella dirige el Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública y también es la coordinadora del Grupo Técnico Asesor en Vacunación para COVID-19. Finalmente tendremos la intervención del maestro Sergio Bautista, quien es economista con maestría en Economía de la Salud. Actualmente dirige el área de Economía de la Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, desde donde impulsa el diseño y la evaluación de programas e intervenciones de salud basadas en ciencias del comportamiento. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y del Grupo Técnico Asesor en Vacunación para el COVID-19. Bien, le voy a pedir entonces, por favor, a la doctora María de Jesús Sánchez que nos presente brevemente, en un tiempo aproximado de 12 minutos, la postura de la OMS en el desarrollo y distribución de vacunas para COVID-19. Doctora Sánchez, tiene usted el micrófono. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias de parte del señor Cristian Morales por la invitación a participar el día de hoy. Lamentablemente, pues como muy bien indicaste, le surgió otro compromiso de última hora y me pidió que por favor yo les hiciese la presentación. Nosotros vamos a hablarle un poquito desde la perspectiva de la OPS, de la OMS, en cómo ha sido este proceso de desarrollo y distribución de las vacunas desde que empezó la pandemia. Siguiente, por favor. Nos quedó claro de que desde el primer momento, desde el inicio de la pandemia, se identificó rápidamente la necesidad que había de desarrollar herramientas que nos ayudasen herramientas tecnológicas que nos ayudasen a enfrentar la pandemia,
quedándonos claro desde el comienzo que las medidas de salud pública no farmacológicas que se estaban implementando pues no serían suficientes para ayudarnos a parar el desarrollo de la pandemia ni tampoco para prevenir mortalidad. Entonces, desde el comienzo de la declaratoria de la pandemia en marzo, específicamente un mes y 13 días después, el 24 de abril, se lanza el acelerador para el acceso a herramientas para COVID-19, conocido por sus siglas en inglés ACT. Este acelerador fue lanzado bajo la coordinación de la OPS, de la OMS, de la Presidencia de Francia, de la Presidencia de la Comisión Europea y de la Fundación Bill Gates, a la cual se unieron numerosos jefes de Estado de todos los países del mundo, y ellos firmaron el compromiso de acelerar el desarrollo y la producción de nuevas vacunas, pruebas diagnósticas y tratamientos contra la COVID-19 con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a escala mundial. Siguiente, por favor. El acelerador o el ACT, conocido en inglés, tiene 4 pilares principalmente. El primer pilar es el pilar de las vacunas, cuyo objetivo es garantizar el desarrollo de tecnología para la producción de vacunas contra COVID-19. Además, otro objetivo es que no solamente se desarrollen las vacunas, pero que se fabriquen en cantidades suficientes que puedan llegar a cubrir las necesidades de toda la población que las requiera. Y también específicamente garantizar que estas vacunas le lleguen a las poblaciones donde se necesitan. El segundo pilar de la herramienta es el pilar de diagnóstico, que tiene como objetivo garantizar el acceso a pruebas sencillas, precisas y sobre todo asequible para que también lleguen a los lugares donde se necesitan. El tercer pilar es el pilar de tratamiento, con el objetivo de desarrollar, fabricar y distribuir tratamientos tanto terapéuticos como profilácticos para el tratamiento de la enfermedad, basado siempre en la evidencia científica y también bajo la condición de que puedan ser accesibles a la población que las necesita. Hay una cantidad de socios importantes en cada uno de los pilares de diagnóstico y tratamiento que están ahí escritos, los líderes, pero bajo cada uno de los pilares existe un número importante de socios. También quiero resaltar un cuarto pilar de esta herramienta, del que se habla un poco menos en general, y es el que tiene que ver con el fortalecimiento de los sistemas de salud. ¿Por qué está este pilar? Porque pensamos que es imprescindible utilizar las oportunidades que nos brinda esta coyuntura tan complicada para poder fortalecer los sistemas de salud de manera que se puedan desplegar los avances tecnológicos que surjan de las nuevas tecnologías del pilar 1, 2 y 3. Sin un sistema de salud fortalecido, pues muy difícilmente ciertos países van a poder desplegar estas herramientas que salgan de los otros pilares. En lo particular, en el pilar de vacunas hay 3 principales organizaciones con 3 principales objetivos de trabajo para cada una de ellas. En primer lugar está la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la preparación ante pandemias, conocida por sus siglas en inglés CEPI, que digamos ellos tienen bajo su coordinación en este pilar el desarrollo y la producción específicamente. En eso concentran su área de actividad. La Organización Mundial de la Salud, que está en este pilar participando de manera, liderando el tema del acceso y la asignación, para que podamos lograr precisamente una asignación equitativa de las vacunas que eventualmente salgan a disponibilidad de la población. Y en un tercer momento, en un tercer punto, está la Alianza Global para las Vacunas e Inmunización, la Alianza Gavi, que es quien lidera la compra y la distribución de las vacunas que vayan surgiendo.
Estos 3 líneas de trabajo del pilar de la vacuna se conoce como el mecanismo COVAX, que muy seguramente muchos de los que están conectados ya han oído hablar. El mecanismo COVAX en inglés es el COVID-19 Vaccine Global Access Facility. Vamos a hablar un poquito más del mecanismo COVAX. Por favor, la siguiente. Siguiente, por favor. Ok. El mecanismo COVAX básicamente es un mecanismo de riesgo compartido, esencialmente. Reduce el riesgo de los países y su preocupación para garantizar este acceso a las vacunas, y también reduce el riesgo de los fabricantes que pudieran estar preocupados por invertir en una vacuna de la cual desconocen la demanda. Entonces, en esencia, es un mecanismo de riesgo compartido. Su objetivo es acelerar el acceso equitativo a vacunas adecuadas, seguras y eficaces por encima de todo. Todos los países han sido invitados a participar en el mecanismo COVAX, independientemente del nivel de ingresos e independientemente de los posibles acuerdos bilaterales que los países puedan estar firmando o hayan firmado con la industria. Todos los países, como les digo, han sido invitados y se han adhesionado, como vamos a ver, en diferentes modalidades. Para la región de las Américas, pues el fondo rotatorio de la OPS es quien está representando en bloque los países, los intereses, las negociaciones, la demanda consolidada en bloque de la región de las Américas. Y vamos a ver un poquito de eso también más adelante. Siguiente, por favor. Existen 3 opciones en las cuales los países entonces pueden acceder a las vacunas COVID. En un primer momento, pues un grupo de países puede tener la posibilidad de firmar un acuerdo bilateral con empresas productoras de vacunas. Ello tiene un riesgo en el sentido de que si la vacuna con la cual firma el acuerdo no llega a ser la vacuna que es aprobada para su uso por las agencias reguladoras, pues obviamente lo pone en desventaja, ¿no? Entonces, digamos, el número de fabricantes al que se accede mediante acuerdos bilaterales pues es menor. Existe un segundo escenario posible para los países donde puedan acceder en bloque, en grupo, ¿no? Un buen ejemplo de esto es lo que están haciendo los países de la Unión Europea, que ellos están negociando en grupo con las empresas de manera bilateral, aunque también son parte del mecanismo COVAX. Y el último, y el que, digamos, permite un mayor acceso a un número más grande de vacunas, sería un mecanismo de acceso global que viene representado por COVAX, donde tanto los países de la Unión Europea como los países de la región de las Américas, a través del fondo rotatorio, están incluidos. Siguiente, por favor. Hasta la fecha que tenemos datos octubre del 2020, muy probablemente esto pueda estar un poco retrasado, pero tenemos en estos momentos 184 participantes dentro del mecanismo COVAX, que representa aproximadamente el 85% de la población mundial. Bajo diferentes esquemas. Hay países que participan mediante un sistema de autofinanciamiento, son países que tienen las posibilidades de pagar el costo de las vacunas. El equipo Europa, el Team Europe, que así se ha denominado, que amalgama un grupo importante de países. También hay un grupo importante de países que necesitan financiamiento, que ya han declarado que no pueden hacer frente a los costos que involucran la compra de las vacunas. En total son 92 países en este grupo. En la región de las Américas, 27 países han firmado acuerdos de participación y 10 están en una situación que requieren apoyo financiero. Más de $1 billón de dólares ya ha sido recibido por parte de los países que están autofinanciándose, y destacar también que se está guardando una cantidad, un stock de vacunas para situaciones particulares de emergencia que se puedan presentar. Siguiente, por favor.
Para los países en autofinanciamiento existen como dos modelos diferentes de compra y muy rápidamente porque los menciono. El primero es un modelo de compra comprometida que requiere un menor pago inicial por parte de los países con un costo de vacuna por persona menor. Entonces, esto ayuda a los países digamos, que tienen menores recursos para poder adelantar financiamiento para la vacuna, porque el pago inicial, el adelanto inicial es menor. Sin embargo, existe un compromiso, y por eso se llama el modelo de compra comprometida, que el país se compromete a la compra del 20% de la vacuna para cubrir el 20% de su población. Entonces, sí existe una garantía financiera después de haber recibido el 15% inicial de la vacuna para poder recibir el 85% restante de la vacuna. Los países no se pueden salir porque existe una garantía financiera vinculante que los compromete. No está todavía muy clara cómo va a ser la asignación. En estos momentos, según hablamos, se están discutiendo estos mecanismos de asignación, ¿no? para ambos modelos de compra. El modelo de compra opcional, el país tiene pone una serie, adelanta una serie de fondos de manera inicial más importante, pero sin embargo en cualquier momento el país puede optar por no comprar las dosis adicionales hasta llegar a la cobertura del 20% de su población. También puede rechazar el uso de alguna vacuna que se proponga a través del mecanismo COVAX. Este mecanismo es el que están utilizando y se propone para su uso en los países que tienen más alta capacidad económica y que han podido establecer acuerdos bilaterales directamente con la industria. Siguiente, por favor. Pero bueno, ya tenemos un mecanismo de generación de nuevas tecnologías, nuevas herramientas a través del acelerador. Tenemos diferentes mecanismos de compra financieros para la compra, para apoyo a aquellos países en los cuales no tienen acceso a financiamiento. Pero ¿cómo vamos a lograr que la asignación y el acceso sea equitativo? Que es básicamente la línea del pilar de vacunas en el cual la OMS tiene la gran responsabilidad. Esto se plantea mediante la preparación en dos fases. En una primera fase, una asignación de vacunas a los países participantes que cubrirían el 20% de su población. Y hasta que todos los países del mecanismo no reciban ese 20%, no pasaríamos a una segunda fase. Por lo tanto, se garantizaría que de los países reciban al menos, los participantes, al menos el 20% de cobertura en su población. En una siguiente fase, pues ya se haría una distribución de la vacuna acorde a los niveles de riesgo de los países, acorde a la población a riesgo, acorde a los niveles de vulnerabilidad mediante una evaluación que se iría trabajando con los países participantes. Nuevamente enfatizar que siempre se conservará una reserva de vacuna para un despliegue ante una eventual emergencia. Siguiente, por favor. El mecanismo de asignación y priorización del modelo COVAX, del mecanismo COVAX, está en amplia consonancia o apoyado por discusiones que se han venido llevando a cabo en la OMS, en el Grupo Técnico Asesor de Vacunas de la OMS, conocido como el SAGE. En un primer momento se desarrolló un marco de valores. Entiendo que la doctora Celia Alpuche nos va a hablar tanto del marco de valores como la hoja de ruta de la OMS para la priorización, y no voy a entrar mucho en detalle, pero este marco de valores básicamente lo que nos da son las orientaciones sobre las consideraciones de carácter más ético y que conciernen a la distribución de las vacunas para COVID-19. Es un marco orientador para los países
para que podamos realmente basarnos en unos principios éticos para su asignación. En particular son 6 que se establecen en este marco de valores: equidad global, reciprocidad, respeto por igual, bienestar humano, equidad nacional y legitimidad. En una segunda fase también se ha desarrollado por parte del Grupo Asesor de Vacunas de la OMS una hoja de ruta para la priorización ante escenarios de suministro limitado de vacunas y una guía para esa priorización en diferentes escenarios epidemiológicos. En una tercera fase se emitirá por parte del grupo técnico asesor recomendaciones específicas para vacunas específicas una vez estos pasen los procesos de autorización por las agencias reguladoras. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el papel dentro de la OPS dentro del mecanismo COVAX? Bueno, principalmente el rol principal en este momento lo tiene el fondo rotatorio para la compra de vacunas de la OPS, de manera que el fondo rotatorio está representando al bloque América Latina y el Caribe en la consolidación de la demanda y en la negociación de precios para la vacuna COVAX. También está garantizando y gestionando que los 10 países, los 10 Estados miembros de la región que han declarado no contar con financiamiento para poder comprar las vacunas, tengan mecanismos para acceso a esas vacunas mediante acuerdos con el BID y otras posibles fuentes de financiamiento que están explorando con Gavi. 27 Estados miembros se proyectan como autofinanciados en la región. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la ventaja y los beneficios del fondo rotatorio? Bueno, en primer lugar, comentarles que el fondo rotatorio no vende vacunas. El fondo rotatorio lo que hace en la región de las Américas es consolidar la necesidad de vacunas, la demanda de vacunas de la región, y negociar en grupo ante la industria, ante los productores, precios y acceso de esas vacunas para que los integrantes del fondo rotatorio puedan recibirlas, ¿no? Tiene más de 40 años de experiencia en la compra y el despliegue de las vacunas, de todo tipo de vacunas para los esquemas nacionales en este momento. Y la compra a través del fondo rotatorio, la compra consolidada a través del fondo rotatorio, porque el fondo rotatorio no vende vacunas, viene acompañada de todo un paquete de cooperación técnica y de apoyo a los países, ¿no? Que van desde la construcción de sus planes y el despliegue de planes de vacunación, estimación de las previsiones de las necesidades de los países, apoyo en el despliegue de la logística, estimaciones y necesidades de cadena de frío, por ejemplo. Y también algunos países se benefician del apoyo que el fondo rotatorio pueda prestarle en cuanto a temas regulatorios y de registro de producto en los países. Adicionalmente, una ventaja de tener el fondo rotatorio como grupo negociador por parte o gestor por parte de la Organización Panamericana de la Salud, de los países miembros, es que además de vacunas también se encargan de la consolidación y la negociación de la compra de otros insumos esenciales, como en este caso pueden ser las jeringas, ¿no? Siguiente, por favor. Comentarles algo importante que va a ocurrir el día 10 de diciembre. Es una sesión especial por primera vez en la historia de la OPS. Se llama a una sesión especial del Consejo Directivo. Es una sesión abierta que se retransmitirá a través de nuestro canal de YouTube y cualquier persona que lo desee puede participar. Básicamente se está llamando a los países para hacer una revisión sobre la actualización de la situación de la pandemia
y la preparación y el momento en el que estamos, la preparación para la llegada de la vacuna y los mecanismos que se han venido implementando a través del fondo rotatorio para consolidar esa demanda, negociación de precios para la región, para los países de la región miembros de la iniciativa del mecanismo COVAX. Entonces, ahí vamos a tener, pasado mañana o mañana, importantes anuncios, importantes presentaciones que nos van a indicar el momento en el que estamos en ese proceso. Y básicamente se está trabajando en un proyecto de resolución que se les pedirá a los países que lo revisen y eventualmente lo puedan aprobar. Donde se les insta a que avancen con los planes nacionales de preparación para introducir las vacunas, independientemente del momento en el que estén para recibir ya vacunas. Se les está instando a que tengan sus planes de preparación, que reconozcan la importancia del fondo rotatorio como mecanismo de cooperación técnica y negociación en la región, y que participen, ¿no?, para todo aquel que se quiera conectar y participar en esta interesante discusión histórica para el Consejo Directivo de la OPS. Siguiente, por favor. Yo quisiera terminar con un quote que hizo el doctor Tedros, el director general de la OMS, el día 23 de noviembre en la conferencia de prensa, porque nos parece que resume un poco cuál es nuestra visión acerca de dónde tenemos que llegar, ¿no? Si bien, como él muy bien decía, existen muchos resultados prometedores que nos indican que hay luz al final de este túnel de la pandemia que venimos enfrentando. Debemos ser muy cuidadosos en este momento porque los más vulnerables precisamente son los que están a mayor riesgo de no poder tener ese acceso a las vacunas, ¿no? Como línea estratégica dentro del mecanismo COVAX, nosotros debemos garantizar ese acceso equitativo de las vacunas a los países y dentro de los países a los territorios donde se estime que lo necesitan, ¿no? Por mi parte, eso es todo y muchísimas gracias. Gracias, doctora Sánchez. Sin duda, la coordinación internacional que ha provisto la OMS ha sido fundamental para asegurar que este esfuerzo histórico y sin precedentes pueda llegar a buen término y sobre todo protegiendo el interés sobre todo de aquellos países que no tienen la capacidad de compra directa para poder llegar a acuerdos bilaterales con las compañías productoras. Sin duda, COVAX va a sentar un precedente muy claro sobre cómo mejorar los sistemas de distribución y la equidad de estos sistemas en el futuro. Le voy a pedir ahora a la doctora Celia Alpuche que en un periodo de unos 15 minutos, ojalá un poquito menos, nos pueda hacer un recuento general de las vacunas que están en desarrollo, aquellas vacunas, digamos, que en este momento ya están bajo estudio en fase 3, y posteriormente que hable un poco sobre la hoja de ruta de la OMS para la implementación de vacunas, además de comentarnos sobre el trabajo que ha ido realizando el Comité Técnico Asesor de Vacunas en México. Doctora Alpuche, tiene usted la palabra. El micrófono, doctora Alpuche, está cerrado. Una disculpa. Bueno, muy buenos días, y a mí me toca platicar sobre la priorización de grupos de población para vacunación COVID-19, las tendencias en el mundo y lo que ha estado realizando México. Sin embargo, debido al inconveniente de última hora del doctor Alejandro Cavioto, me ha pedido que incluya algunos mensajes y algunas consideraciones sobre el desarrollo de vacunas COVID-19, fundamentos y generalidades, que es lo que le tocaba a él. Por esta razón, quiero iniciar mencionando algunos aspectos generales y no adentrarme mucho porque no daría el tiempo. La gran mayoría de las vacunas candidatas que se están desarrollando en el mundo utilizan como blanco de acción a la proteína conocida como espícula, que es el principal antígeno. Y esto es porque desde las investigaciones preclínicas
y de SARS-CoV-1, el MERS, los otros coronavirus y actualmente con SARS-CoV-2, lo que se ha identificado es que esta proteína espícula es muy importante para la adherencia y la entrada del virus hacia las células y que la producción de anticuerpos neutralizantes que eviten o que bloqueen esta entrada es muy importante para la potencial protección que se pueda tener contra la enfermedad. Y por eso es que se ha utilizado como el principal blanco o antígeno, aunque otros utilizan otro tipo de antígenos como la proteína BN o inclusive virus completos, ya sea atenuados, inactivados o subunidades de estas. Es decir, la actual cartera de vacunas COVID-19 comprende una amplia gama. Hay cerca de 300 productos que están en desarrollo, de los cuales podemos ver que hay ya más de 60 que están en la parte de ensayos clínicos, es decir, no solo viendo lo que es la parte de seguridad y de inmunogenicidad, sino también evaluar en campo, en ensayos más extensos, lo que sería proteger con las formas clínicas de enfermedad. Y de estos, solamente 13 están en la fase final, que es lo que se conoce como ensayos fase 3, que verdaderamente ya están analizando en miles de personas, varias decenas de miles de personas, la capacidad de eficacia de esta vacuna. 7 están en lo que se llama la parte final, punteras, al próximo término de sus ensayos fase 3, y como sabemos, hay algunas que nos han dado luz en el túnel, como se mencionaba en el comentario del doctor Tedros, director general de la Organización Mundial de la Salud, de que hay 3 vacunas en análisis intermedios, que son la de Pfizer, BioNTech, Moderna, el Instituto Gamaleya, que es la conocida como Sputnik 5, la rusa, que han reportado en comunicados de prensa eficacias de 94.7, 92.5 y 92% respectivamente. Y una de ellas, la vacuna de AstraZeneca Oxford, reportó eficacia dependiendo de 2 esquemas de dosis, 60% si se utilizan 2 dosis completas y curiosamente 90% si se utiliza una media dosis en la primera, seguido de una dosis completa posteriormente. Los datos de la vacuna de AstraZeneca Oxford están en extenso ya en una publicación científica del día de ayer. Y todos estos datos que tenemos de lo que va, de los estudios fase 1 y 2 y de los que ya están en estos análisis intermedios, fase 3 y que están surgiendo, usan medición de anticuerpos y en algunos casos respuesta de células T como evidencia de inmunogenicidad. Cuando vemos esta tabla que es muy amplia, que es la que nos presenta, por ejemplo, el seguimiento diario y casi semanal, la Organización Mundial de la Salud, podemos ver las principales vacunas punteras que están en ensayos fase 3 y algunas son de diferentes de estas plataformas. Algunas de las plataformas son conocidas como las clásicas, que han usado otras vacunas que ya están en uso por demasiado tiempo, como serían las inactivadas, las atenuadas, las de subunidades proteicas, etcétera. Pero algunas son francamente novedosas, que hasta este momento no se había registrado ninguna vacuna para uso en humanos, la plataforma. Y como sería el caso de la utilización de vectores virales para llevar información de esta vacuna, o las de material genético, en este caso las principales punteras que son de RNA mensajero. Entonces podemos ver que hay una gran variedad dependiendo de qué vacuna estemos hablando, de estas que están en esta fase puntera. Es muy importante tomar en cuenta que estas vacunas que tenemos, esta información de las que están llegando, la gran mayoría de ellas nos están diciendo que al menos en estos tiempos en que se han estudiado, los eventos adversos que son seguras, que los eventos adversos solamente son locales, leves y moderados y que no han sido al menos considerados de gran magnitud. No hay eventos graves que estén publicados.
Sí, pero hay una cosa que hay que tener en cuenta, que el tiempo de estudio de estas vacunas es muy corto. Normalmente un estudio de vacuna desde las fases preclínicas hasta el registro, producción y llevarlo a la aplicación a una persona tarda entre 12 y 15 años. Y el tiempo que estamos viendo de esto en estas vacunas es de aproximadamente entre 10 meses, año y medio. Vamos a tener los resultados para ya su uso. Eso nos dice que el tiempo es corto y además el número de pacientes estudiados es limitado. Por más de que se hable de 40, 50, 90,000 individuos en estos ensayos fase 3, sabemos que para identificar eventos adversos poco comunes o que se presenten a más largo plazo, vamos a tener que ver millones de dosis aplicadas. O sea, esa es una realidad con la que tenemos que vivir ahora, pero esta es la mejor arma que en este momento se vislumbra para poder enfrentar la situación tan difícil que está viviendo todo el mundo, incluido nuestro país. De tal manera que la vigilancia posterior a la introducción de vacunación poblacional debe reforzarse y ser altamente eficiente en el seguimiento a través de un sistema de vigilancia nominal de todos los vacunados. Y esto es un requisito que se debe de incluir en el registro sanitario. Nos faltan algunas cosas. Por ejemplo, a pesar del gran esfuerzo mundial, hay que asegurar la armonización de la recopilación de datos de seguridad, de eficacia, inclusive las metodologías que se están usando para medir la inmunogenicidad o los indicadores para poder medir la eficacia de estas vacunas en todos los ensayos clínicos que se están mencionando. Es decir, las consideraciones generales que podemos tener es que el desarrollo de vacunas COVID es el más acelerado de la historia, que muy seguramente en el 2021 vamos a contar con una o más vacunas al mismo tiempo ante la infección de COVID-19, pero ahora, excepto de la vacuna de Pfizer, que es la que ya ha sido registrada en el Reino Unido, y 2 otras vacunas que se registraron fuera de estándares internacionales, como sería la rusa, que se usa solo en Rusia, y una de las de origen chino, que se usa solo en China. La vacuna de Pfizer siguió esto a través de información que se llama de los resultados intermedios y aprobada por condiciones de emergencia en Reino Unido, y que, como nos ha dicho María Jesús, mañana se presenta el dossier de esta vacuna en la FDA de Estados Unidos, y que ya se está trabajando en México a través de COFEPRIS para analizar toda esta información. Hay un conocimiento limitado todavía que tenemos que entender respecto de las características de las vacunas que estén llegando a registro y distribución inicial. Por ejemplo, la eficacia en diversos grupos de población que no tenemos. Por ejemplo, niños. Solo un estudio incluye niños mayores de 5 años y hasta ahora, por ejemplo, la de Pfizer es de 16 años en adelante, la etiqueta que están utilizando en Reino Unido, lo mismo que se ha presentado para FDA. No tenemos estudios en embarazadas y no hay poquísimos estudios en adultos mayores de 70 años, aunque el registro en Reino Unido avala 16 años en adelante con los pocos números que tenemos en estas poblaciones. Y lo mismo en inmunocomprometidos y otras comorbilidades, que ha sido muy limitado. No sabemos si estas vacunas son capaces de inhibir la transmisión de la enfermedad, además de que no se dé la información clínica. Y lo que habíamos dicho del poco tiempo de seguimiento para ver eventos adversos poco comunes o que sucedan a largo plazo. Y tampoco conocemos la duración completa de la inmunidad de estas vacunas. Lo que sí es una realidad es algo que mencionaba María Jesús. La producción mundial no es suficiente para todo el mundo, ni para todos los países, ni para toda la población. Y en esta gráfica podemos ver claramente cuál ha sido el despliegue de las vacunas que tenemos para lo que se ha propuesto que puede ser la producción de estas vacunas y la distribución a través de los diferentes mecanismos que nos mencionó María José, o sea, directos o sea COVAX. Entonces, quizá la que más despliegue ha tenido es AstraZeneca, la cual no tenemos registrada, y no creemos que esto pueda ser antes del primer trimestre del siguiente año, y muy probablemente empezando el siguiente,
a partir de marzo del siguiente año. Y otras vacunas ni siquiera estaban en la cartera de COVAX, apenas están entrando y las producciones son limitadas, de tal manera que al momento, y esto va a ser de forma o distribución escalonada, quedó muy claro en la forma que nos los dijo María Jesús. Entonces, creo que es muy importante ver que los suministros de la primera vacuna o vacunas COVID-19 que se autoricen serán limitados a corto y mediano plazo. No es porque no se quiera comprar, no es porque no exista el dinero en muchos países, en otros sí, y hay que reconocerlo y eso es muy importante tomarlo en cuenta, es simplemente porque no hay suficiente producción para todos en un mismo momento. Entonces, las decisiones sobre cómo asignar y priorizar suministros limitados de vacunas deben estar guiadas por la mejor ciencia disponible, epidemiología de la pandemia, el curso clínico, la transmisibilidad, las características de las vacunas, pero hay algo que es muy cierto. Las decisiones sobre cómo implementar una vacuna COVID-19 cuando tenemos un acceso limitado no se pueden basar únicamente en las condiciones de salud pública o económicas, independientemente que sabemos el impacto económico que ha tenido esta pandemia en todo el mundo, sino que es muy importante también tener consideraciones de equidad, de justicia, de ética, para que esto lleve a todas las personas dependiendo de los riesgos que se están identificando. Existe una tendencia mundial, como ustedes pueden ver en los últimos meses, para hablar de estos marcos éticos y de valores. Esto se ha desplegado en todo el mundo y se han hecho publicaciones al respecto para hablar de estos principios éticos que se tienen que tener en cuenta para esta distribución de vacunas en situación de crisis, tomando esto como ejemplo. Y aquí abajo a la derecha les pongo lo que se ha publicado por la Organización Mundial de la Salud, que es el marco de valores del Grupo Estratégico Asesor de Inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud para la distribución y priorización de la vacunación COVID-19 a los diferentes grupos de mayor riesgo. El objetivo final de la vacuna COVID-19 es contener rápidamente la pandemia, salvar vidas, proteger los sistemas de atención médica, favorecer la restauración de la economía social y bienestar, de tal manera que las vacunas deben ser un bien público mundial y eso hay que tomarlo en cuenta. Todos quieren tenerla, todos quieren tener acceso a esto, pero hay que reconocer las limitaciones que existen. Entonces, el objetivo general es que estas vacunas contribuyan significativamente a la protección equitativa y la promoción del bienestar humano entre todas las personas del mundo. Y de ahí el marco ético y de valores que ya había mencionado María Jesús, basados en estos 6 principios, tomando como base el bienestar humano, el respeto por igual, la equidad global, la equidad nacional, reciprocidad y legitimidad. Y ustedes pueden ver que en varias de estos principios y valores salen como objetivos principales reducir la muerte y la carga de morbilidad, reducir los trastornos sociales y económicos y proteger el funcionamiento de los servicios esenciales, pero siempre y cuando que tenemos que recomendar que todos los intereses de las personas que estén en riesgo se mantengan y que esto sea respetado por igual. Es decir, que si una persona está en riesgo aquí en la Ciudad de México, igual lo está en el sitio más alejado y también le tiene que llegar esta vacuna de igual manera para mantener esta equidad. Y en muchas condiciones donde esto se vea favorecido. Derivado de este marco de principios y valores, el Grupo Estratégico de Inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud, a través de lo que son los grupos de trabajo de apoyo a este grupo estratégico, ha generado lo que se llaman los escenarios o la hoja de ruta para sugerir, recomendar a los países cómo realizar estos ejercicios de priorización. Y la Organización Mundial de la Salud lo ha hecho en algunos escenarios, como sería en transmisión comunitaria, en transmisión focalizada o en
cuando no hay casos, o sea, se ha controlado la epidemia. Y aun cuando sea una transmisión comunitaria o focalizada, los trabajadores de la salud van por delante por varias razones. La primera es el mayor riesgo de exposición, la segunda es el papel que juegan dentro de un sistema de salud y la tercera es el principio moral y ético de reciprocidad, porque ellos están dando su salud, su vida para atender a los demás y por lo tanto van por delante. Y lo que más prevalece posteriormente es la edad, con diferentes grupos de riesgos desglosados, y también en esta hoja de ruta se toma en cuenta qué cantidad de vacuna tenemos, si tenemos del 1 al 10%, si tenemos del 11 al 20%, si tenemos del 21 al 50%. Esto estuvo disponible desde finales de octubre del 2020. De tal manera que muchos países han estado trabajando ya estas hojas de ruta para su priorización. Esto es el del Reino Unido, no voy a entrar mucho en detalle, pero tienen que ver también que trabajadores de la salud van por delante y después mucho es edad y comorbilidades. Lo mismo han hecho los grupos asesores de Estados Unidos, de Canadá y de muchos otros países. Entonces, ¿qué es lo que hizo México? Desde julio del 2020 a un grupo de personas se nos ha invitado a trabajar en el grupo técnico asesor de vacunación COVID-19 para asesorar o para ejercer recomendación a la Secretaría de Salud Federal a través de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y el Centro Nacional de Atención a la Salud de la Infancia y Adolescencia sobre el uso en humanos de vacunas COVID-19 autorizadas en México. Y aquí está la lista de todas las personas que han estado trabajando y pueden ver que hay perfiles de diferente tipo, expertos en salud pública, en enfermedades infecciosas, en vacunación, en el área de equidad, de sociología, de lo que es ética, de lo que es economía de la salud, epidemiología, y contamos con asesores internacionales y la mayoría son aquí de México, de diferentes instituciones. Pero sí quiero dejar muy claro y de manera muy transparente que nuestra participación es totalmente independiente. Nosotros tenemos el derecho, de acuerdo a nuestra competencia y a nuestros conocimientos, a trabajar, a decir lo que pensamos, a establecerlo y a escribirlo. Y hay dos documentos, uno presentado en septiembre del avance de estas informaciones y un segundo documento más amplio que es el que hemos ya estado trabajando fuertemente, se entregó a finales de noviembre, será público junto con esta nueva estrategia que se está promediando y que se está difundiendo, y además también va a ser un número especial de Salud Pública de México de forma electrónica accesible a todos y que pronto ustedes podrán tener a la mano. Nuestras funciones están descritas acá, muy claras. Tenemos que evaluar la mejor evidencia científica disponible y para eso también existe un comité aparte donde algunos de este comité pertenecen, que está coordinado por CONACYT, donde tiene muchos investigadores de conocimiento básico, biomédico, inmunología, sobre vacunas, que han revisado esa parte de la información científica para la realización de los ensayos fase 3 en México, pero que nos ha servido esa información a nosotros para también continuar con esta revisión, y hemos analizado toda la información epidemiológica disponible y además se han hecho otros estudios de análisis de riesgo comandados por el doctor Tonatiuh Barrientos y sus colaboradores y otros grupos de otras instituciones, y además también lo hemos hecho utilizando los datos de exceso de mortalidad generados también aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública. Hemos analizado las características de las vacunas y se ha hecho este primer ejercicio que les va a hablar el maestro Sergio Bautista. Hemos hecho énfasis en garantizar el acceso equitativo a la vacunación, la seguridad de las vacunas, la importancia de la seguridad postintroducción, cómo va a ser esta estrategia, que aunque es operativa y no es nuestra área de experiencia, hemos aportado los conocimientos que se van generando a través de todo el mundo. De esa manera se llegó a este primer ejercicio en este documento, que es el que les digo que estará disponible en Salud Pública de México, con los siguientes, mencionando los objetivos que ahí se dan, y en esta priorización general que ya ha sido evidente y se ha presentado, y no voy a
ahondar más porque el maestro Sergio Bautista lo dirá. Y eso es lo que ha tomado la Secretaría de Salud para hacer el análisis de cuántas personas, cuánto se requiere, etcétera, para ir trabajando. Pero no podemos olvidar que esta situación es que las vacunas llegan poco a poco. Y sí, van a haber muchos comentarios de por qué se inicia con 2 ciudades, por qué no este estado, por qué no el otro. Este primer ejercicio, recuerden, no está dentro de este primer ejercicio de las 250,000 dosis para 125,000 personas. No es suficiente para tener un impacto epidemiológico. No es suficiente para todos los estados, pero es la oferta del proveedor. No tenemos ninguna otra más oferta y con una vacuna que tiene una logística diferente, que no nos da el tiempo de discutir en este momento, que requiere ultracongelación y que tiene que ser muy precisa la operación, y por eso se ha considerado que estas pocas dosis iniciales se utilicen para poder implementar la estrategia, para poder determinar todos los puntos necesarios para poder expandir esta estrategia cuando inicie la llegada, de acuerdo a lo que prometen los proveedores en enero, de la siguiente cantidades de vacunas. Hay varias, no todas, pero es importante tomar en cuenta. Por esta situación se ha realizado en todo el mundo y México también un trabajo estricto de priorización basado en riesgos, salud pública, ética y estrictos marco de principios y valores, y la priorización debe garantizar el bienestar de la población. Solo quiero terminar diciendo que para el éxito de la estrategia de vacunación es indispensable un mecanismo de comunicación eficaz, claro, transparente de las bases y alcances para asegurar la confianza de la población. Y los que hemos trabajado en esto lo hemos hecho sin fines de lucro, no recibimos ninguna remuneración económica, ni tenemos ningún potencial conflicto de interés asociado al tema que nos ocupa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Alpuche, por su intervención. Sin duda es un tema muy extenso, muy complejo, y desafortunadamente el tiempo que tenemos disponible no va a alcanzar para poder visualizar toda esta complejidad de manera suficientemente amplia. Voy ahora a pedirle al maestro Sergio Bautista que por favor nos platique un poco más sobre el plan de implementación que se ha ido desarrollando dentro de este grupo técnico asesor en vacunación. Maestro Bautista, tiene usted la palabra. Gracias. Buen día a todas y a todos. Pues, como mencionó antes la doctora Alpuche, voy a hablar brevemente sobre este análisis que hemos hecho para determinar rutas de asignación de la vacuna en nuestro país. Y estoy presentando un trabajo que lleva meses de llevarse a cabo con la colaboración de los colegas en el grupo técnico asesor de vacuna que mencionó la doctora Alpuche. Digamos, el análisis que les voy a presentar lo que va a mostrar es cómo evaluar diferentes estrategias de vacunación, que es uno de los aspectos muy importantes a determinar por este grupo. ¿Cómo hacemos la campaña de vacunación? Específicamente, ¿cuál es la estrategia óptima de asignación de vacunas disponibles en México? Es, digamos, la pregunta global que guió nuestro trabajo. Quiero destacar 3 aspectos sobre esta pregunta. Primero, ¿a qué nos referimos con óptima? Bueno, aquella que logra los mejores resultados al menor costo posible, dadas las restricciones existentes, que como vamos a ver son muchas. ¿Qué implica asignación? Bueno, implica determinar quiénes son elegibles y en qué orden para recibir la vacuna. Y finalmente, el tema de cuáles vacunas estarán disponibles, o mejor dicho, cuántas vacunas estarán disponibles, es una restricción clave para este problema o para resolver este problema de decisión. Como lo mencionaron también antes, es un problema ético de asignación de recursos escasos y ha habido mucha guía al respecto. 4 principios clave destacados por la OMS: equidad, utilidad, cuáles son los mayores beneficios que se pueden asociar a diferentes estrategias o a diferentes decisiones. Muy importante priorizar a aquellos a cargo de ayudar a otros por el principio de reciprocidad.
y priorizar a aquellos en peores condiciones. Digamos, son principios amplios, pero que sí ofrecen una guía importante para avanzar. Específicamente, la OMS destacó 3 grupos: trabajadores del sector salud, adultos en riesgo con comorbilidades, adultos mayores de 65 años. Y incluso hizo una estimación global, más o menos un 1% de la población total, los trabajadores de la salud, 8% otros adultos en riesgo y 15% los mayores de 65 años. Esas son las guías, digamos, generales, en términos éticos. Ahora, si lo que queremos hacer es evaluar diferentes estrategias o diferentes alternativas de vacunación, esto implica, y hacerlo de manera óptima, implica al menos estos 3 elementos que son muy importantes para lo que voy a presentar. Primero, existen alternativas, es decir, hay diferentes opciones, rutas para avanzar en la vacunación. Segundo, podemos comparar estas diferentes acciones o estas diferentes alternativas. Y finalmente podemos ordenarlas de acuerdo a algún parámetro de preferencia. Podemos decir que una alternativa es mejor que otra de acuerdo a algún parámetro que definamos comúnmente. Lo que voy a hacer entonces es presentar el marco analítico que usamos para evaluar las alternativas de campañas de vacunación contra COVID en México. Y algunas consideraciones que son muy importantes en este análisis y en este marco analítico para evaluar. Uno, tomamos en cuenta que la implementación de la campaña de vacunación será necesariamente en etapas. La cobertura va a ser paulatina, por todos los aspectos que se mencionaron en las 2 presentaciones anteriores. Segundo, las estrategias que vamos a evaluar o a comparar entre sí van a estar definidas por el objetivo de esa estrategia. Voy a ser mucho más claro sobre esto al respecto, pero para que lo tengan en cuenta. Y finalmente, en esta comparación que vamos a mostrarles, no estamos tomando en cuenta todavía los costos que pueden ser importantes de focalización y de despliegue y que podría variar entre las diferentes alternativas. No estamos tomando en cuenta tampoco aspectos de distribución geográfica y tampoco estamos integrando, digamos, en el análisis la variación en aceptabilidad potencial por parte de la población. Muy bien. Entonces, ¿cómo comparar diferentes estrategias de vacunación? Este es el marco analítico que propusimos. Beneficios acumulados de focalización en etapas, lo hemos llamado. Porque en este gráfico, en el eje horizontal, tenemos la cobertura de la campaña de vacunación, la cobertura de la población que recibe, el porcentaje de la población que recibe la vacuna. En el eje vertical tenemos el beneficio acumulado de vacunar a porcentajes cada vez más altos de la población. Y por beneficio acumulado, esta será una discusión un poco más adelante, pero digamos, por ejemplo, el porcentaje de mortalidad evitada que podríamos asociar a diferentes niveles de cobertura. Ahora bien, sabemos que si llegamos al 100% de cobertura de vacunación, podemos evitar el 100% de la mortalidad asociada a COVID. El asunto es cómo llegamos ahí. Y en particular, si avanzamos en cobertura por grupos de la población específica, podemos evaluar el beneficio acumulado de la siguiente forma. Por ejemplo, empezamos con trabajadores de la salud. Eso representa un cierto porcentaje de la población y además representa un cierto porcentaje de la mortalidad potencial evitada, dado que ese grupo de la población está cubierta ya con la vacunación. Y así podemos ir avanzando. Por ejemplo, adultos mayores con comorbilidades, segundo grupo de adultos mayores con comorbilidades. En cada paso tenemos un incremento en el nivel de cobertura y un beneficio acumulado asociado. Y entonces tendríamos esta curva que describiría los beneficios acumulados de esta estrategia de vacunación. Nos quedaríamos con algo así. Y esta curva es la que nos permite comparar diferentes estrategias de vacunación alternativas. Por ejemplo, si comparáramos esta con una cobertura aleatoria, quien sea puede vacunarse o de manera aleatoria vamos vacunando a la población. ¿Cuál sería la curva de beneficio acumulado asociado a esa estrategia? Bueno, probablemente sería una curva lineal así o una línea de este tipo. Conforme vamos avanzando en cobertura,
el beneficio en términos de mortalidad evitada se va incrementando de manera proporcional. La curva de cobertura por grupos es mejor en términos de este parámetro de beneficio acumulado que la de cobertura aleatoria. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, para cualquier nivel de cobertura, por ejemplo el beneficio acumulado de la estrategia por grupos es más alto que el beneficio acumulado de la estrategia aleatoria. Entonces, las curvas que están más altas, más arriba, son mejores en términos del beneficio acumulado asociado a esa estrategia de vacunación. Y así podemos comparar diferentes estrategias de cobertura de vacunación. Muy bien. Ahora, un aspecto final. ¿Qué sucede cuando tenemos restricción en la cobertura? Bueno, si por ejemplo solo tuviéramos el número de dosis necesarias para cubrir hasta este porcentaje de la población definido por esta línea roja, lo que eso implicaría es que entonces nuestro marco analítico queda restringido solamente a la parte izquierda, que toda esta parte sombreada pues ya no es relevante porque no podemos llegar en ese momento a esos niveles de cobertura y entonces nos enfocamos en la primera parte de la curva. Es una anotación importante sobre las comparaciones. Ahora bien, ¿cómo medimos, cómo cuantificamos los beneficios potenciales de diferentes estrategias? Bueno, podemos identificar al menos dos aproximaciones para cuantificar los efectos potenciales, para medir los beneficios acumulados en el eje vertical. Por un lado, podemos medir estos beneficios potenciales con base en el comportamiento pasado de la epidemia, con base en la carga de mortalidad, de hospitalizaciones, etcétera, que hemos observado hasta ahora. Ahora, eso implica un cierto nivel de incertidumbre sobre la validez que tiene el supuesto básico es el comportamiento pasado de la epidemia es un buen indicador de lo que pasaría en el futuro en ausencia de vacunación. Ahora, también podríamos hacerlo con base en predicciones sobre el comportamiento futuro de la epidemia, básicamente usando un modelaje matemático, epidemiológico, del que hemos visto mucho durante este año. Podríamos tratar de adivinar qué es lo que va a pasar. Ahora, ahí también tenemos incertidumbre sobre muchos parámetros clave, y también tenemos incertidumbre sobre el comportamiento futuro de la epidemia. Entonces, en ambos casos tenemos incertidumbre, pero en ambos casos podemos hacer diferentes análisis de sensibilidad. Los resultados que les vamos a presentar aquí se basan en la primera aproximación. Cuantificamos los beneficios potenciales con base en el comportamiento pasado de la epidemia. Muy bien. Ahora, ¿cuáles estrategias comparamos? Lo que les voy a mostrar aquí es tres escenarios de priorización. Primero, el escenario que tomamos como base fue la estrategia publicada por el gobierno de Inglaterra. Este gobierno de manera temprana publicó documentos delineando la estrategia de priorización en ese país de forma muy clara y fue muy útil tomar este documento como base. Tomamos no la versión que se publicó ayer, pero una versión previa para evaluar qué pasaría en México si aplicáramos la misma estrategia que se está aplicando en Inglaterra. Un segundo escenario que evaluamos es minimizar la mortalidad en México, un escenario cuyo objetivo es minimizar la mortalidad en México con base en la distribución de la mortalidad observada en nuestro país. Y un tercer escenario, una estrategia de vacunación cuyo principal objetivo es proteger, además de proteger la salud, pero sobre todo impulsar la economía. Entonces, como dije al principio, los escenarios están definidos por su objetivo. El escenario 1 es basal, Inglaterra. El escenario 2, el objetivo principal es reducir la mortalidad. Y el escenario 3 es, sobre todo, impulsar la economía. Entonces, les voy a mostrar los resultados de la comparación de estos tres escenarios. Ahora, ¿qué es lo que medimos en el eje vertical? ¿A qué le vamos a llamar beneficios? Bueno, tenemos 5 parámetros dentro de estos 3 grupos. El primero es el beneficio en salud de las estrategias de vacunación, específicamente los beneficios en disminución de mortalidad. También, desde la perspectiva del sistema de salud, evaluamos las estrategias
no colapsar el sistema hospitalario y de cuidados intensivos. Entonces, ¿cuál es la reducción potencial en hospitalizaciones asociada a cada estrategia? Y cuáles son los costos de atención evitados. Y finalmente, cuáles son los beneficios económicos de cada una de estas tres alternativas. Entonces, ¿qué tanto logran reactivar la economía mediante el empleo? Muy bien. Este es el escenario de Inglaterra. Como todos sabemos, esta estrategia inició ayer en este país. Una mujer de 90 años fue la primera en recibir la vacuna y la segunda persona en recibir vacuna en este país fue William Shakespeare, obviamente. Los pasos que se delinean aquí ilustran las fases. Empiezan con los adultos mayores, después por grupos de edad. Bueno, en segundo lugar están los trabajadores de la salud, grupos de edad y después diversas vulnerabilidades. Entonces, esta es la estrategia inglesa. Ahora, la que nosotros definimos con base en el análisis de determinantes de mortalidad en México, esta es la descripción, trabajadores de la salud y después por grupos de edad, por quinquenios, con y sin morbilidades. Nosotros hicimos esta especificidad de escalonada con y sin mortalidades dentro de cada quinquenio, porque nosotros supusimos que podríamos tener restricciones sobre el número de vacunas y entonces tomamos esto en cuenta. Finalmente, el tercer escenario, priorizando además de trabajadores de la salud, población ocupada, mayores de 60 años y después ahí por edad, pero también tomando en cuenta sectores esenciales. Entonces, estos son los tres escenarios. Ahora bien, ¿qué es lo que resulta de nuestro análisis? Aquí están ya tomando en cuenta los análisis con datos reales, cómo se verían nuestras curvas de cobertura. Esto es cuando tomamos mortalidad como la medida de beneficio, entonces tenemos mortalidad acumulada potencialmente evitada y aquí están las tres estrategias. La línea roja es la estrategia diseñada específicamente para México, que minimiza mortalidad. La línea azul es la estrategia, si implementáramos la estrategia inglesa tal cual. Y finalmente la línea verde es la que prioriza, digamos, la recuperación económica. Entonces, lo que podemos ver aquí son un par de cosas que quiero resaltar. Primero, la estrategia de mortalidad, de disminuir mortalidad en México es la estrategia superior. Sobre todo en los niveles bajos de cobertura, hasta el 40%, obtenemos un mayor beneficio en términos de mortalidad evitada con esa estrategia que con la inglesa. Sin embargo, a partir de ahí, las dos son muy parecidas. La estrategia que prioriza los aspectos económicos es muy inferior a las otras dos en términos de evitar muertes. Entonces, medido el beneficio de esta forma, la tercera estrategia es muy inferior. Y aquí podemos ver los beneficios que podríamos obtener con 20% de cobertura, o con aproximadamente 50 millones de dosis, que es un poco más adelante. Ahora, también evaluamos los efectos sobre otros aspectos, midiendo los beneficios de otra forma. Lo mencioné antes. Entonces, ¿qué pasa cuando medimos los beneficios como hospitalizaciones? Entonces, aquí lo que estamos midiendo entonces son qué lograríamos evitar de hospitalizaciones con cada estrategia. Otra vez, la estrategia de mortalidad mexicana es la superior, la menos efectiva en esta dimensión de beneficio es la de ocupación. Lo mismo sucede cuando evaluamos las estrategias en términos de costos acumulados potencialmente evitados por hospitalizaciones. Otra vez, la estrategia mexicana de disminución de mortalidad es la mejor. Si, por ejemplo, nos enfocáramos en ver cuál sería el efecto de estas estrategias en cubrir a las personas que se podrían infectar en el futuro, suponiendo que la vacuna tiene un efecto en reducir la transmisión, bueno, ahí otra vez la estrategia mexicana es la mejor, las otras dos abajo, pero como vemos aquí el beneficio potencial acumulado es mucho menor que en términos de mortalidad, porque las estrategias están sobre todo diseñadas, la roja, para disminuir mortalidad. Finalmente, si midiéramos el beneficio acumulado en términos de reactivación de la economía, pues ahí sí la estrategia verde
que prioriza este aspecto es la superior. Vemos que lograríamos básicamente cubrir a toda la población ocupada con un 40% de cobertura de vacunación. En este aspecto, la estrategia de mortalidad es la menos efectiva, pero como vimos, esta en términos de mortalidad, hospitalizaciones e incluso infecciones, es la estrategia superior, y por eso es que en la versión final del cuadro con recomendaciones, esta fue la estrategia sugerida y como lo mencionó la doctora Alpuche, finalmente esta es la que quedó en el documento de recomendaciones. Quiero terminar reconociendo el trabajo otra vez del grupo asesor de vacuna COVID, cuyos comentarios a todo este trabajo fueron clave para su desarrollo, y mis colegas en el instituto que hicieron todo el trabajo analítico de este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Bautista. Nos quedan escasamente 6 minutos en esta sesión y me gustaría quizás dedicar ese tiempo a responder algunas de las preguntas que tenemos de parte del auditorio. Doctora Alpuche, hay muchas preguntas sobre los posibles eventos adversos que se podrían esperar a partir de la vacunación y de si esos eventos adversos pudieran afectar, digamos, al personal de salud, que será el primero que recibirá estas vacunas. No sé si quisiera hacer un muy breve comentario. Sí, claro. En realidad, vamos a hablar de la vacuna que ya está aprobada en Reino Unido, que es Pfizer, y es la que potencialmente primero nos llegaría a México en estas dosis limitadas de 250,000 y la única que ha propuesto que llegarían dosis en enero y febrero. Las demás podrían llegar hasta después de otro tipo. En esta vacuna se han reportado eventos adversos locales, eritema, inflamación, dolor en la zona de la aplicación, mialgias, artralgias y febrícula, que todos se consideran de leves a moderados. El día de hoy, en medios de comunicación, salieron el mensaje de que hubieron 2 reacciones anafilactoides en personas que tenían ya antecedentes graves de alergias. No sabemos el contexto, es simple y sencillamente 2, y como muchas cosas que van a salir, pero en general se consideran que pueden haber estas reacciones leves a moderadas. Eso es lo que se describe. Y sí, el grupo técnico asesor lo ha comentado y lo ha sometido esto a las recomendaciones de que por favor se tome en cuenta esto en esta primera aplicación para poder pensar que no el personal médico que está atendiendo COVID directamente en una misma institución vaya al mismo tiempo a vacunarse, sino que fueran por citas escalonadas también. Se hace más complejo, pero pues son las limitaciones que tenemos del conocimiento general de estas vacunas que hay que ir aprendiendo al momento en que se estén aplicando. Sin embargo, la conclusión general es que estos eventos no son graves y que son seguras para el tiempo que se han estudiado. Muchas gracias, doctora Alpuche. Maestro Bautista, hay algunas preguntas en relación al ejercicio de priorización que se ha hecho. Por ejemplo, la necesidad de poner en la balanza la reducción de la mortalidad y también la reducción de la transmisión, así como los efectos en la economía. Me parece que sus últimas diapositivas justamente tocaban estos últimos desenlaces y la importancia que pueden tener, tanto sobre hospitalización como sobre transmisión. Pero bueno, no sé si quisiera hacer un comentario muy breve alrededor de, por ejemplo, cómo se está estableciendo cuáles de estos desenlaces son de mayor interés o de mayor valor social. Sí, bueno, es un tema muy complejo. Lo que este análisis nos muestra es que inevitablemente hay que tomar decisiones que implican trade-offs, ¿no? Como decimos en los economistas. Enfocarnos en un aspecto no necesariamente es lo óptimo para otros aspectos. Y entonces tenemos que tomar decisiones de qué es lo que más nos importa como sociedad. Desde luego nos importa el empleo, nos importa la economía y el bienestar económico de la población, pero creo que es posible decir que hay un consenso en que proteger a las personas que están en mucho riesgo de muerte en las próximas semanas, en los próximos meses, es una prioridad. Y entonces eso es lo que el ejercicio muestra, que si bien no es necesariamente la estrategia más óptima para la recuperación del empleo, tenemos beneficios en la recuperación del empleo con esta estrategia,
pero sobre todo tenemos un beneficio enorme en reducción de mortalidad. No lo detallé en mi presentación, pero si vieron la curva, con el 50, en la estrategia superior, digamos, la de reducción de mortalidad, con 50% de cobertura, podemos reducir más del 90% de toda la mortalidad por COVID. Eso es muy poderoso, creo, y es lo que a final de cuentas en la balanza pesa muchísimo. Podemos evitar una gran, enorme carga de sufrimiento y muerte con relativamente pronto, relativamente en el sentido de qué tan rápido vamos a poder avanzar en la cobertura. Es un tema muy complejo, sin duda. Y finalmente lo que este ejercicio busca es proveer elementos para que se tomen decisiones informadas. Doctor Alpuche, hay otras preguntas acerca, digamos, de aspectos específicos de la vacunación. No nos va a dar tiempo de tocarlos todos, pero bueno, se pregunta, por ejemplo, si las personas que tienen inmunosupresión se van a poder vacunar, si se está considerando también la cobertura al personal de salud de hospitales privados y si las personas que ya tuvieron COVID se deberán vacunar. Si pudiera responder brevemente. Sí, voy a iniciar de atrás para adelante. Las personas que ya tuvieron COVID se pueden y se deben de vacunar. O sea, no se está considerando el antecedente de COVID como para excluir de la vacunación por diversas razones. Primero, porque no se sabe cuánto tiempo va a durar la inmunidad natural y es importante tener el refuerzo a través de esta vacuna. Segundo, porque los pocos datos que hay de los estudios preliminares en individuos seropositivos, la tendencia es a que no hay una variación muy importante en la eficacia, ¿sí? Y en la seguridad. Y pues tercero, que en muchísimos países va a ser sumamente difícil por hacer la comprobación o confirmación de si verdaderamente tuviste COVID o no. Y sobre todo porque hay muchísimos asintomáticos, o sea, pueden haber hasta un 80% de asintomáticos y eso no se puede considerar. Entonces sí se considerarán. Si tienes COVID agudo, no. Tienes que esperar a pasar el proceso de fase aguda y por eso en los centros existirá un triage. Ese era uno de los otros. ¿Cuáles eran los otros? El otro era ¿Inmunosupresión? ¿Personas con inmunosupresión? Desgraciadamente todavía no tenemos todos los datos exactos de estudios para saber en inmunosupresión y el grado de inmunosupresión. Al menos lo que se sabe, por ejemplo, de pacientes con HIV, que son muy pocos los pacientes que han estado en los estudios considerados, es que no hay problema, no hay ningún problema secundario o una reacción adversa secundaria. Sin embargo, la eficacia no es suficiente, los números para decir cómo va a estar esta situación. Lo que se considera es que si en ese momento, por ejemplo, los pacientes con HIV están indetectables y no tienen problema inmunológico, se deben manejar como en cualquier otra vacuna. Y sin embargo, tenemos que esperar a ver los datos que se van a presentar a FDA en el dossier y también en México para saber cómo saldrá este etiquetado. La contraindicación actual realmente es en embarazadas y no es porque se ocurra algo malo, simplemente no hay datos. Entonces, por esa razón es que se está contraindicando en embarazadas y en menores de 16 años tampoco es porque esté ocurriendo algo malo, sino porque no hay datos suficientes. O sea, eso es lo único que tenemos hasta ahora. Y por último, ¿cuál era la otra? ¿Médicos privados? Sí lo respondiste, ¿no? Sí, sí, al menos entiendo que en la estrategia que nos presentaron es que aún en estas dosis poquititas, que son las 250,000 iniciales, y tenemos que estar conscientes a ver si llegan, porque en otras partes del mundo ha pasado. En Inglaterra, por ejemplo, ofrecieron 100 millones iniciales y ahora solo son 50 millones. En Estados Unidos está ocurriendo lo mismo. Al menos eso sabemos por los medios de comunicación. Entonces es muy importante tomar en cuenta que dependemos del proveedor. Esa es la realidad. Pero aún en estas dosis poquitas que van a llegar, se ha considerado que son grupos de lo que se considera la línea frontal de atención de COVID, no solo médicos y enfermeras, o sea, esto también aplica al personal que limpia en estas áreas o al personal que lleva la comida en estas áreas, o sea que eso es importante tomarlo en cuenta y también se están considerando una proporción para los hospitales privados que atienden a la gran mayoría de estas personas, dependiendo de la cantidad de lo que tenemos, sí.
Muchas gracias, doctor Alpuche. Nos vamos a robar 2 minutitos más antes de terminar esta transmisión. Hay algunas preguntas específicas para el maestro Bautista, como que, por ejemplo, este modelo está construido sobre condiciones ideales y que no consideran, por ejemplo, el posible rechazo a la vacunación que pudieran tener las personas, y también algunas preguntas sobre si el modelo está considerando la posibilidad o la probabilidad de contagio. Maestro, brevemente, por favor. Sí, muy brevemente. Bueno, es cierto que no estamos considerando aspectos, digamos, diferenciales en diferentes grupos, como sería el efecto, mientras no tengamos razones para creer que alguna estrategia de manera diferencial afectaría estos efectos, entonces el ordenamiento básicamente no cambiaría. Puede ser que sí, digamos, la estimación de beneficio acumulado podría ser menor bajo diferentes circunstancias. La cuestión es si cambia o no el ordenamiento, y a menos que haya alguna razón para pensar que así sería, pensamos que el análisis continúa siendo válido. Y es cierto, finalmente hay aspectos complejos de implementación o de aceptabilidad o de apego a la segunda dosis que no están siendo considerados. Y que, digamos, no mencioné todo el trabajo que continúa, ¿no? Porque esto es lo que llevamos hasta ahora, pero vamos a seguir. Y seguramente vamos a aprender mucho en las próximas semanas de la implementación, aceptabilidad y otros aspectos que esperamos incluir en este análisis más adelante. Sí, desde luego, creo que conforme vaya habiendo más información, tanto de la experiencia de los países donde ya empezó la implementación, como también otras fuentes de información, como va a ser la Ensanud COVID, que esperamos ya tener resultados preliminares en muy poco tiempo. Toda esa información se puede ir incorporando a estos modelos, y bueno, si es necesario cambiar las recomendaciones, se cambiarán, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo que tiene que quedar muy claro. Y el mismo ejercicio que va a empezar ahora en México con las 250,000 también nos va a dar información muy, muy, muy importante. Desde luego, también sobre todos estos retos logísticos, que es algo que se ha comentado. Tenemos muchos más comentarios en línea. Desafortunadamente no vamos a poder cubrirlos todos el día de hoy. A mí me gustaría, antes de que cerráramos, pedirle a la doctora María de Jesús Sánchez si por favor pudiera aclararnos la hora en la que se va a reunir el Consejo el día de mañana. Y si quisiera poner por ahí en el chat un link a esa reunión, sería muy útil. Por favor, doctora Sánchez. Muchas gracias. Es a partir de las 9 de la mañana, hora de Washington, será 8 de la mañana de la Ciudad de México. El link pueden fácilmente encontrarlo en la página de la OPS. Es un link abierto a través de nuestra YouTube, el canal de YouTube de la OPS, pero no lo tengo a disposición, pero es muy fácil encontrarlo. Simplemente tipeas Consejo Directivo Extraordinario de la OPS en Google y te lleva al sitio adecuado. Muchísimas gracias. Excelente, muchas gracias. Bueno, no me resta más que darles las gracias a nuestras ponentes y al maestro Bautista. Me parece que ha sido una conversación muy productiva. Hemos intentado cubrir todas las preguntas. Entendemos que hay muchas preguntas y desde luego apreciamos la recomendación que nos han hecho aquí de crear infografías sobre todo esto que se ha discutido para poder facilitar, digamos, su comunicación. Entendemos, estamos extremadamente sensibles a la necesidad de comunicar esto de forma transparente, de forma verídica, para que las personas sepan qué características van a tener las vacunas y que con eso logremos que haya una mayor aceptación. Doctor Rivera, nada más le pediría si pudiera concluir la sesión. Muchas gracias a todas y a todos. Solamente agradecer mucho al grupo técnico asesor de vacunas por todo su trabajo y muy particularmente a nuestros investigadores e investigadoras del instituto que han colaborado en esto, a la doctora Alpuche, al doctor Tonatiuh Barrientos, al maestro Sergio Bautista y desde luego a la doctora María de Jesús Sánchez, OPS, OMS, por todo el apoyo de siempre. Y pues verdaderamente estoy muy contento con este seminario. Tuvimos más de 1,000 personas, más de 1,000 espectadores, gran entusiasmo generó y pues agradecerles a los participantes y también a las y los espectadores y los esperamos en la siguiente teleconferencia. Muchas gracias.